Hola, para este video estaré revisando las revistas de Dibujarte que me ayudaron para poder mejorar un poco mi anatomía. Es una serie de revistas que se enfocaron en simplificar un poco la anatomía y en la aplicación que ésta tiene para los dibujantes, perdón, y es un conocimiento que me gustaría compartir con ustedes. Así que si te gusta el contenido sobre cómics, ilustración, creatividad y recursos para dibujantes, asegúrate de darle like a este video, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas nada. Estas son las tres que más uso, que más usé. Creo que debería darles una repasada también. Y les voy a explicar rápidamente. Estas dos forman parte de una serie de tres revistas que pues se enfocaban en lo que era anatomía. Esta es la parte de músculos y esta es ya como la aplicación de todo. La primera sería sobre los huesos. Sin embargo, pues no la pude conseguir y pues solamente tengo esto. Sin embargo, tengo que decir que pues en esa revista me imagino que se enfocaba en lo que era pues todo el esqueleto, ¿no? Si bien pues no se tiene que aprender los 206 huesos del cuerpo humano adulto, la revista se enfocaba en aquellos que son pues fundamentales para el dibujo y aquellos que generalmente pues podemos ver como por ejemplo las clavículas. Es importante siempre que sepamos cómo simplificar el esqueleto para poder mover a nuestros personajes. Sin embargo, este, pues bueno, yo considero que lo que viene aquí es suficiente, sobre todo porque primero tenemos que saber lo que son las estructuras o cómo hacer, digamos, nuestros monitos de bolitas y palitos para poder moverlos. Así que vamos a empezar con la segunda revista de esa serie, que es esta. De hecho, aquí lo dice Anatomía, parte 2, y se enfoca en los músculos. Entonces, empieza bastante bien hablándonos de lo que son los músculos. Y incluso aquí, por ejemplo, en las ilustraciones ponían así como el dibujo como si fuera con solo los músculos y ya el dibujo final, ¿no? Entonces, aquí viene, digamos, enumerados, viene el esquema, vienen enumerados y ya, viene con, pues sí, la definición, ¿no? Entonces es importante para conocerlos. No es de a fuerzas aprenderse todos los músculos, de hecho aquí está bastante simplificado y solamente son los músculos que como dibujantes deberíamos considerar o conocer. Realmente si ustedes abren un libro de anatomía de medicina, pues va a tener muchísimos más músculos. Pero esto me gusta porque a partir de aquí podemos ver más que nada los músculos principales y cómo es que se van juntando. Por ejemplo, si ustedes solo copiaran la silueta de empezarían a ver cómo es que se forma pues sí, la silueta del cuerpo humano con los músculos. Esto es tanto de frente como de espalda y de perfil. Y eso es lo que me gusta, que aquí tenían los números y aquí ya nada más era ir viendo la lista. Y a lo mejor no es tanto, como les digo, aprenderse todos los nombres y todo, sí, pero sí, por ejemplo, saber qué músculos se resaltan más, como por ejemplo los de los brazos, a veces aquí, pues en el torso, o también aquí en lo que son las piernas, ¿no? Mm, y pues básicamente aquí ya sería como, con ese conocimiento, entonces ya sería más fácil poner la estructura, ¿no? Y a partir de esa estructura empezar a modelar lo que es el cuerpo y el dibujo. Entonces aquí dan como esa diferencia también entre lo que es la estructura de un hombre y lo que es de una mujer. Y también aquí ponen ese ejemplo de ya con las estructuras, pues ya ir moviendo el personaje. Aquí son varias estructuras de diferentes personajes haciendo diferentes poses. Para eso nos sirve. Primero, para entender cómo sirve la estructura, después hacer las poses y ya sobre esto empezar a dibujar, pero obviamente teniendo en cuenta los principales grupos musculares. Que no podía. Y aquí, por ejemplo, hacen lo de que veíamos lo del rostro.
Y pues los principales músculos. ¿Por qué los músculos de la cara o el rostro son importantes? Porque estos son los que permiten hacer las emociones. Entonces estos también los manejan sobre todo de rostro y cuello. Entonces aquí también les ponen los principales. Y aquí como un ejemplo, ¿no? De decir, bueno, a partir de esto hacemos un esquema, entonces lo empezamos a mover. También de perfil, esto es de frente, de perfil, por detrás y 3/4. Y pues aquí ponen que a partir de eso, por ejemplo, podemos dibujar de manera correcta cómo sería que un personaje volteara. Por ejemplo, si un personaje voltea para este lado, se tendría que marcar este músculo. Obviamente no así todo, ¿no? Realmente lo que se marcaría sería como esta línea. Pero aquí los ponen de ejemplo, ¿no? ¿Qué líneas son? O sea, estos son los músculos que se verían si no tuviéramos la piel. Y esto es, pues más que nada, lo que es las líneas que se deben dibujar. Aquí también ponen simplificados los que son pues los grupos musculares del brazo, ya a lo mejor un poco más en detalle, sobre todo pues para saber cómo se mueve el brazo y los músculos que normalmente se marcan. Aquí también están mostrando cómo es que se moverían los brazos y pues básicamente los nombres. Como les digo, no es forzosamente aprenderse los nombres y todo, pero sí cómo funcionan los músculos, sí cómo se marcan y cómo se insertan, sobre todo para dibujar. Y aquí también hacen lo mismo con lo de las piernas. Entonces aquí ya, por ejemplo, con ese conocimiento de esta página anterior, donde venían los grupos musculares de los brazos, pues ya es más fácil, por ejemplo, imaginarse cómo funciona. Aquí de hecho tienen ese esquema donde está el hueso. Digamos, si tú lo pudieras ver, sería el hueso envuelto por el músculo, envuelto por piel. Y entonces, por ejemplo, aquí sería el brazo relajado, aquí sería, digamos, con un poco de tensión, y aquí se ve cómo cambia el músculo al momento de girar la muñeca, ¿no? Esta es una pose, yo creo que muy típica de los fisicoculturistas, pero para que vean cómo no es nada más aquí este músculo, o sea, como si al momento de girar cambia. Por eso es importante saber cómo funcionan los músculos para saber cómo dibujarlos correctamente. E incluso aquí también lo ponen para las piernas. Por ejemplo, si esta está así flexionada, de que puede ser que estén en cuclillas o así, cómo es que se van marcando los músculos o qué músculos son los que se deberían de ver. Igual con este brazo. Y por ejemplo, esto es muy importante y esto es algo de lo que me gusta porque siento que muy pocos dibujantes lo hacen, es como esquematizar el dibujo, digamos así, en anatomía, así de esta manera. O sea, digamos que esto es una manera un poco realista y esta es ya más esquema para poder entender cómo funciona. Entonces, estas 3 líneas de estos músculos pectorales es lo que se hace aquí, para que vean cómo se inserta. Entonces, al momento de que, por ejemplo, el personaje levanta el brazo, se vea cómo es que se mueve. Sí, no nada más es ponerlo estático y ya, se mueve el brazo. No, también tienes que, al igual que aquí, si los músculos giran, también se nota. Entonces, aquí si el personaje tiene aquí, está estático, y aquí levanta el brazo, entonces estos músculos se mueven de esta manera. Y eso es muy importante para dibujar correctamente los personajes. Y pues por ejemplo aquí también tenemos lo que son estos músculos del torso. Y pues básicamente cómo es que funcionan, ¿no? También esto es importante saber que, por ejemplo, como les decía, hay huesos que sobresalen del cuerpo. Entonces es importante saber estos huesos cómo se insertan en los músculos, porque al momento de dibujar la espalda tenemos que tener muy en cuenta eso. Por ejemplo, aquí pone el esquema, ¿no? El hueso y el músculo, cómo es que se ponen, y al momento de, digamos, dibujar las posturas, por ejemplo aquí que levante los brazos, en comparación con el brazo relajado, estos son los que se van a mover. Entonces, también
es importante considerarlo porque, como les digo, hay ciertos músculos y ciertos huesos que se notan. Entonces, al momento de dibujar el personaje, digamos que esté aquí con el brazo pues en reposo, este grupo va a cambiar si lo levanta. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Incluso aquí les pone el ejemplo. Por eso es importante saber anatomía, no nada más es como estudiar los músculos y ya, sino también saber cómo representarlos en el dibujo para que se vea bien. Por ejemplo, aquí lo ponen como en un esquema más sencillo. La espalda, este es el grupo de músculos que se va a mover. Entonces, digamos que esta M es la que se va a marcar aquí y es la que pues se va a tener que dibujar al momento de que un personaje cambie de postura. También, por ejemplo, si hace el brazo así y tú lo estás viendo desde esta vista, pues este músculo es el que va a sobresalir. Y aquí te lo pone, ¿no? Y pues igual, al momento de hacer las posturas, que tú tengas en cuenta qué músculos se van a hacer. No nada más porque tu personaje sea musculoso, sino también por cómo representar. Por ejemplo, aquí están poniendo este grupo muscular y pues aquí está la ilustración terminada. Y se dan cuenta, aquí se marca, aquí se marca, aquí se marca, aquí se marca los músculos y los huesos. Igual con la mano. Para todos aquellos que batallan con las manos, pues es importante saber cómo es que funcionan las manos, sobre todo para moverlas. Igual los pies no se mueven tanto como las manos, pero sí es importante saber representarlos. Entonces, por ejemplo, aquí tienen ya como dibujos, ¿no? De decir, bueno, estos personajes sí son musculosos, entonces hay que saber bien cómo representar los músculos. Y pues ya, y creo que eso es lo esencial. Lo que les digo, aquí lo importante es saber aprenderse los grupos musculares, aprenderse los músculos y saber cómo irlos representando para poner bien la anatomía. Por ejemplo, aquí ponen ilustración como si la hicieran desde cero, ¿no? Como si pusieran desde los esqueletos, luego los músculos y ya al final el personaje. Aquí está ya con los músculos. Y bueno, aquí está colocando sombras y todo. Y así se vería ya terminado, ¿no? Con todas luces y sombras, texturas, los músculos ya bien puestos y todo. Y pues eso es lo de esta revista. La tercera revista es la de la parte 3, como les digo, de anatomía. Y pues básicamente es más como la aplicación. Es un repaso general también. Por ejemplo, aquí tienen ya digamos, un esquema donde ya nada más señalan los principales músculos, tanto de frente como de perfil, y de espalda. O sea, si nosotros, por ejemplo, dibujáramos a un personaje, estos deberían ser como los mínimo los principales músculos que se deberían ver. Independientemente de la complexión, tal vez las mujeres las dibujes sin que se noten tantos los músculos en los brazos, pero pues es importante tomarlos en cuenta. Por ejemplo, aquí este es un dibujo ya más estilizado y aunque no sea, digamos, no se marquen tanto estos músculos, sí los más importantes, incluso la forma del brazo también los va marcando. Igual los detalles del rostro, que aquí viene como un repaso general de cómo hacerlos. A partir de, como les decía, de las estructuras, de los esquemas, empezamos con formas básicas, lo vamos esquematizando, lo redondeamos y lo hacemos, ¿no? Esto a lo mejor es un poco para un dibujo más tipo cómic, un poco más realista, pero es importante que ustedes lo sepan, porque hay que saber, digamos, dibujar esto para poder simplificar. Por ejemplo, aquí. Aquí es igual, el dibujo empieza con una estructura de formas geométricas pues simples como cilindros, cuadrados, rectángulos y a partir de ahí pues ya nada más es ponerlo, ¿no? A partir de aquí de que se establece la pose ya nada más es ir limpiando el dibujo y pues marcar, si se dan cuenta aquí
los músculos y huesos principales. Y también tomar en cuenta aquí dicen, por ejemplo, lo que son los pliegues. El pliegue que se va a hacer aquí en la pierna, en los codos, en los brazos. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Como les digo, en esta revista pues ya nada más es un repaso general de lo que se ve en los anteriores. Por ejemplo, también las manos, cómo es que se cierran, cómo es que funcionan, los pies y algunos detalles como por ejemplo aquí las venas, ¿no? Que si ustedes quieren dibujar un personaje así musculoso y con venas, pues ya, aquí les dice cómo. Aunque pues es más fácil porque se supone que ya practicaban lo de anatomía. Y también la anatomía nos sirve para poder representar el escorzo. Si se dan cuenta, aquí no es lo mismo que el personaje tenga las manos aquí, que las levante. Entonces, para representar también correctamente el escorzo es necesario poder tener el conocimiento correcto de anatomía. Si ustedes quieren saber lo que es el escorzo, pues tengo un video donde hablo de la perspectiva, ¿no? Y pues básicamente aquí es como diferentes maneras de representar. Por ejemplo, aquí sabemos anatomía, pero no todos nuestros personajes van a ser musculosos. Entonces, aquí tenemos a lo que vendría siendo pues el fisicoculturista, que creo que es el mejor personaje para representar todos los músculos, y aún así se puede simplificar. Por ejemplo, este es el esqueleto, digamos, o la base normal, ¿no? La que va a construir la pose de nuestro personaje, y esta sería la ilustración de nuestro personaje ya terminado. Conociendo, aquí no está poniendo todos los músculos, pero conociéndolos puede ir marcando en lo que es el boceto los principales músculos que pues se notarían en alguien como un físico-culturista. Entonces, por ejemplo, estos se notan y aquí los pone. Estos se notan y aquí los pone. Y aún así se puede simplificar. Este ya es más como una caricatura de un físico-culturista y aún así puedes notar los músculos que está representando aquí. ¿Y cómo es que estos se mueven? Como veíamos, por ejemplo, este músculo es el que cubre a los demás cuando se levanta el brazo. Ahora, ¿qué pasa con una figura que, por ejemplo, no es fisicoculturista? Es igual. Aquí tienen la forma, digamos, estándar. Y aunque esta figura no sea tan musculosa, aún así se marcan los músculos. Se dan cuenta, por ejemplo, aquí de los brazos, a lo mejor no están tan definidos, pero se marcan. Igual en las piernas no están tan definidos, pero igual se marcan. Y pues el descomponer el cuerpo humano en estructuras básicas nos ayuda a moverlo. Aquí, por ejemplo, está, ya desde aquí sabemos cuál es la pose. Entonces ya nada más es añadir los detalles, como decía, los grupos musculares y ya el dibujo pues se va haciendo, ¿no? Aquí, por ejemplo, también, esto es muy común en manga ya que pues tienden a ser figuras altas y estilizadas y aún así se puede marcar. Aquí, por ejemplo, si este fuera un chico, un adolescente y no tuviera a lo mejor tantos músculos todavía, aún así hay unos que se van a marcar. Igual, por ejemplo, aquí la estructura es la estructura básica y a partir de aquí comenzamos a agregar detalles. Y hay que tomar en cuenta, como les decía, el grupo muscular. A lo mejor son figuras delgadas y estilizadas, pero aquí se marca el músculo también. Y bueno, aquí como tiene la chaqueta, pues no, pero sí se marcaría aquí, ¿no? Lo que viene siendo los brazos. También para lo del rostro, por edades sobre todo. Esas son cabezas de lo que viene siendo niños. Y las estaturas. Esto, por ejemplo, podría ser un bebé, esto podría ser un niñito y esto a lo mejor alguien ya que va no sé, para entrar a la secundaria. Y también explica lo que es el deformar. Hay que entender lo de la proporción de las cabezas para poder deformar personajes a chibi y que se vean bien. Y aquí, por ejemplo, tiene diferentes dibujos de niños
de cómo serían los diferentes tipos de cuerpos según las diferentes edades. Y aquí también el paso del tiempo, cómo sería alguien joven a alguien ya anciano. Cómo es necesario saber, por ejemplo, los músculos del rostro para conforme vaya creciendo nuestro personaje o que nosotros hagamos viejo a nuestro personaje, sepamos qué músculos hay que marcar más o qué líneas son más. Por ejemplo, estas líneas aquí ya son mucho más marcadas. Y entonces eso también lo pone de ejemplo. Igual, por ejemplo, las manos pues ya no van a ser igual en los ancianos, tampoco los brazos y algunos músculos. Entonces hay que tomar muy en cuenta también que sepamos establecer estos grupos musculares para poder dibujar diferentes edades correctamente. Ahora, por estilización, ¿a qué nos referimos? Aquí lo ponen en ejemplo. Este dibujo, por ejemplo, está más digamos, enfocado al realismo, se ven más los músculos, incluso algunos pueden decir que es tipo cómic. Y esta misma figura, si nosotros la estilizamos para que parezca manga, pues habría precisamente que ir como decirles, como quitando líneas, ¿no? Por ejemplo, aquí las piernas las hicieron más largas y la figura en general se hizo más delgada. Sin embargo, sigue manteniendo la misma intención de la pose y se siguen marcando los músculos. A lo mejor aquí ya no están, aquí están más marcados que aquí, pero aún se siguen teniendo que, por ejemplo, aquí la pierna o aquí en el torso o incluso en el brazo. Aquí, por ejemplo, a lo mejor no se marcan tanto el músculo porque está en reposo el brazo, pero aún así se toma en cuenta al momento de dibujar. Y pues ya que básicamente a partir de eso ya puedas, digamos, de todo lo que se vio en la otra revista y en esta, que tú puedas dibujar el, pues diferentes edades, diferentes tipos de cuerpos, tanto en hombre como en mujer, y pues ya, que tú sepas estilizar, que aunque tu dibujo parezca simple, así que nada más son líneas, eh, pues sí, o digamos que tus personajes son delgados y tipo manga o tipo anime, que, que sepas representar bien los grupos musculares, pues, que sepas representar bien todo lo de la anatomía. Y pues ya lo demás son otros tips de ¿cómo se llama? De dibujo en digital, en versiones que pues ya son obsoletas. Y eso es lo que viene en esta revista, eso es lo que me gusta porque ya viene más aplicada, la otra era un poco más enfocada a lo que era la explicación, pues digamos, pues sí, un poco más académica, un poco más de aprender todos los nombres y este ya es más aplicado a lo que es el dibujo. Y por último, tengo este me ayudó muchísimo a entender esta, la tuve primero, las otras dos las tuve después, pero es igual. Y esto se enfoca solamente en la espalda, en los músculos de la espalda y en cómo dibujar personajes de espalda. Puede parecer fácil, pero no es tan sencillo como parece. Sí tienes que, sobre todo, primero saber cómo mover el esqueleto, como les digo, saber los grupos musculares, en este caso de la espalda, y cómo representarlos, porque si bien los músculos están abajo de la piel, no siempre se van a alcanzar a ver todos. También depende de la edad, el tipo de cuerpo y el género. Entonces, lo que me gustaba de estas revistas es que los representaban. Por ejemplo, aquí empezaba con una ilustración y decía, pero es una ilustración así, que sería como un ejemplo de cómo usarías la ilustración de un personaje de espaldas. Y luego empezaban con lo que vienen siendo los esquemas. Por ejemplo, este dibujo se puede simplificar en este. Ya ven formas geométricas bastante sencillas, de tres cuartos y de perfil. Esto es como el dibujo estándar y aquí es como lo van simplificando. Simplificar para después poder dibujar. Igual aquí lo ponen ya en lo que vendría siendo el cuerpo de una chica. Aquí vienen igual explicados los nombres de los músculos y las consideraciones de que, por ejemplo, no es lo mismo el brazo en reposo que cuando se levanta, pues el omóplato va a ser como este movimiento y eso lo tenemos que poner. No podemos poner el brazo levantado y dejarlo así. Se tiene que ir en consecuencia. Por eso es importante estudiar anatomía.
Y ya pues aquí ponen más ejemplos de cómo se vería, por ejemplo, si estuviera aquí, o sea, si tú pudieras ver cómo se mueven los músculos y los huesos, se vería así, pero ya simplificado, dibujado, tendrías que marcar estos músculos. De igual manera, si hicieran los brazos para atrás, estos son los que se marcan. A lo mejor no por tu personaje o por tu estilo de dibujo no los marcas todos, pero sí tienes que entender cómo es que funcionan y simplificar. A lo mejor no harías todas estas líneas, pero nada más esta y esta, ¿no? Estas dos que están aquí y esta. Y pues aquí ponen más ejemplos de lo que vendrían siendo personajes de espaldas en diferentes posiciones. Entonces, aquí lo interesante es cómo representan la espalda a través de dos trapecios. Entonces, y cómo es que funciona. Y esta línea del medio vendría siendo la columna. Entonces, a grandes rasgos, así es como funciona la espalda, pero aquí te lo están poniendo en simplificado para dibujar. Y pues que puedes hacer diferentes poses. Por ejemplo, a partir de esta pose puedes poner diferentes piernas o diferentes brazos para hacer una pose. Aquí, por ejemplo, a partir de este esquema hicieron como un boceto de ver cuál quedaba mejor y esta fue la pose que al final dibujaron. También cómo funciona hacia atrás y hacia adelante. Cómo se ve el esquema, digamos que tú harías del personaje. Aquí están como poniendo qué músculos y huesos representar, sobre todo la espalda, y aquí ya vendría la ilustración terminada. Entonces de aquí a aquí, pues no hay tanta diferencia, solamente que sí toman mucho en cuenta qué músculos son los que van a representar, que vendría siendo este de aquí y este. Entonces eso es lo que debemos saber más que nada. Más que aprendernos al pie de la letra los nombres de los músculos, es saber cómo van, cómo poner la pose, cómo van en el esquema y cómo se verían. Y pues aquí ya pone como en perspectiva, ¿no? De cómo se vería, por ejemplo, alguien de espaldas ya usando la perspectiva. Aquí también más esquemas de cómo podría simplificar también lo que es el dibujo de espaldas según la pose. Y pues nada más ejemplos. Por ejemplo, aquí el cuerpo de una chica, pues a lo mejor no se notan tanto los músculos, pero, o no es tan musculoso como por ejemplo un físico-culturista, pero sí se deben de notar ciertos músculos. Al momento, como les digo, de levantar el brazo, pues el omóplato se mueve, entonces también se mueven los músculos. O por ejemplo aquí lo ponen al momento de girar, también se deben notar. Bueno, obviamente, si tu personaje pues está vestido, pues a lo mejor no se nota tanto, pero sí que tomes en cuenta, por ejemplo, si aquí tuviera un top, que se vería esto, ¿no? Y vuelven a repasar lo mismo. Aun cuando no tengan todos este tipo de cuerpo musculoso, se tienen que remarcar también. Y por ejemplo aquí tenemos otra vez una ilustración a partir de un esquema. De este esquema se hace esta ilustración, de este esquema se hace el otro y de este el otro. Y entonces ya nada más moviendo a lo mejor los brazos o las piernas ya se crea la ilustración. Y eso es lo que dice la tercera revista. Esto me gustó porque, como les digo, pone primero el esquema y luego ya pone la ilustración terminada y eso ayuda a entender más que nada cómo es que se dibuja. No es tanto aprenderse los nombres de los músculos, sino aprender cómo funcionan, cómo esquematizarlos y cómo representarlos en una ilustración. Entonces, espero que les haya gustado este video. Es, como les digo, revisión de bibliografía. Es más o menos, es decir, yo tengo algo, lo revisamos, vemos qué tiene y qué puede servir. Y pues ya, nada más. Eso es el video. Cuéntenme en los comentarios si les gustaría saber algo más acerca de anatomía para hacer a lo mejor algún tutorial o alguno de estos ejercicios para que puedan ver cómo se aplican. Como les digo, por ejemplo, aquí esta perspectiva o estos de aquí. O algún tema en específico que quisieran saber. Ya no sé, o sea, puede ser de anatomía, puede ser de algún otro tema en específico. Esto es ilustración, pero pues como sabemos,
nosotros o los que nos gusta dibujar cómic, pues tenemos que saber diferentes, bueno, dibujar al cuerpo humano desde diferentes ángulos y esto de anatomía, pues creo que viene bien. Entonces no olviden de escribirlo en los comentarios si tienen alguna otra sugerencia, algo que quisieran saber y nos vemos en el próximo video.